Manuel Cloutier, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte, agradecido de esta cordial invitación y a tus órdenes. No, me da mucho gusto que hayas venido. Bueno, eres diputado independiente por Culiacán, empieza ya a trabajar la nueva legislatura. ¿Cuál es tu propósito fundamental ahora que estás aquí? Bueno, traigo primero compromisos que asumí de campaña y de la lucha que estuve trabajando desde 2012, cuando inicié precisamente pretendiendo ser candidato independiente a la presidencia de la República y me negaron el registro. Ahí inicié una lucha política y jurídica por conquistar las candidaturas independientes en el país. Hoy por hoy lo hemos logrado, que ya se reconozca el derecho a nivel constitucional, ya hay ley, una ley perfectible, y de ahí deriva pues el compromiso. Voy a presentar una iniciativa ahora próximamente. Una ley perfectible y que además después de la victoria, bueno, de tu victoria, de la victoria del Bronco y de otras semicandidaturas independientes, ha venido como una reacción en algunos estados queriendo poner más diques y más obstáculos a los candidatos independientes. Sí, efectivamente, los partidos se han equivocado y han pensado que el futuro de los partidos depende de elevar el umbral de requisitos para las candidaturas independientes. Ellos creen que depende su futuro de ponerle trabas a las candidaturas independientes y se equivocan. No es poniéndole trabas a los ciudadanos como el futuro de los partidos se va a consolidar. El futuro de los partidos va a depender de que se vinculen con los ciudadanos, no de ponerle trabas a la participación ciudadana. Pero bueno, lo que nosotros estamos pretendiendo... En esta reacción están todos los partidos, está incluso tu expartido, el Partido de Acción Nacional. ¿No hay ahí matices de todo el partido en contra? Tú lo ves, acaba de aprobarse una ley por demás restrictiva en materia de candidaturas independientes en Puebla, donde precisamente gobierna Acción Nacional. Entonces, pues tú dices los partidos, yo digo los partidos, porque no es un tema de ideología, es un tema de temor. Desgraciadamente la partidocracia, todo indica que le tiene miedo a los ciudadanos libres. ¿Por qué? Porque no le han acabado de entender que la política depende de vincularse con los ciudadanos y no de ponerle trabas a ellos. Ahora, tú tienes una experiencia vital en este sentido. Bueno, primero con la campaña de tu padre en 1988, y luego fuiste militante del Partido de Acción Nacional, y luego te saliste del Partido de Acción Nacional. Sí, ¿Por qué te saliste del partido? Yo me salí de Acción Nacional hace muchos años. Yo fui militante de Acción Nacional de 1985 a 1993. ¿Desde 85? Sí, o sea, mi paso por Acción Nacional fue cuando valía la pena ser panista, cuando daba orgullo ser panista. En otras palabras, dejé Acción Nacional primero porque vi que pues, ya estaban cambiando las cosas ahí, y segundo, porque tuve una invitación del Consejo del Periódico Noroeste en Sinaloa a ser director del mismo, y tú sabes, por cuestiones de ética tuve que renunciar al partidismo para ser periodista. ¿Duraste de periodista o dirigiendo el periódico? Hasta 2008. Hasta 2008 fui director del periódico. Y en 2009 fui ya diputado, precisamente dejo el periodismo para dedicarme a la política. Fui diputado en la 61 legislatura a invitación de Germán Martínez. Fui miembro del grupo parlamentario del PAN sin ser panista. Sin ser panista. Así es. Bueno, y entonces para adelante lo que toca es que tú metas una iniciativa. Voy a presentar una iniciativa próximamente en conjunto con Jorge Castañeda. Precisamente Jorge está respaldando este proyecto. Estamos entusiasmados precisamente con el ánimo de ampliar el derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas en este país. Eso busca, pues, perfeccionar la ley de candidaturas independientes, que se apegue a principios de derechos humanos y que, por otro lado, permita precisamente ampliar ese derecho, que sea más accesible a los ciudadanos, porque el criterio de derechos humanos sostiene que no basta que se te reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo. Y en México ya se nos reconoce el derecho, sin embargo, la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo sigue cuestionado. Y te doy números. A ver, dame números. Ahora en esta pasada elección, que fue una elección federal, precisamente donde logré la victoria yo, como diputado federal, gané, pero si ves la numeralia, no te dice que estuvo fácil este asunto. Hubo 122 aspirantes, subimos 122 aspirantes a candidatos, de los cuales solamente 22 cumplimos los requisitos. Eso significa que solamente 22 fuimos candidatos y solamente uno ganó. Si le ves la numeralia en términos de efectividad,
menos del 1% tuvo éxito. ¿Cuál es la explicación de esa numeralia? Que las condiciones siguen siendo muy complejas, de veras, sí lo son. Fue muy difícil, bueno, te digo. El financiamiento es uno, supongo. Pero es que ese, yo ya te digo, la verdad no creo que ese sea el tema. No es un tema de financiamiento, es un tema de equidad. No es un tema de financiamiento. Pero la equidad supuestamente pasa por el financiamiento. Bueno, no, pero es financiamiento, pero yo preferiría que me dieran tiempos en radio y televisión, entonces, a que me dieran lana. ¿Sí me explico? Pero bueno, tú dices financiamiento, por supuesto, pero también es tiempos oficiales, que ojo aquí, los tiempos oficiales en radio y televisión son tiempos del Estado, no son tiempos de los partidos. Y los partidos los han defendido y los han asumido como si fueran tiempos de partidos. A ver, ejemplifícanos entonces. En tu caso, por ejemplo, en tu campaña, ¿eso quiere decir que tuviste 0 tiempo en medios electrónicos? No, tuvimos una bicoca. El INE me quitó 30 días de campaña de no transmitir mis spots. ¿Por qué razón? Iba a decir un término. Bueno. Me detuve. Lo ibas a decir en inglés. Puras tonteras. Puras tonteras de carácter técnico que no le competen pues al INE y que fueron literalmente restrictivas. Me quitaron un mes, 30 días de 60, es decir, el 50% del tiempo me fue quitado. Pero si no te lo hubieran quitado, si se hubiera hecho como marca la ley, hubiera estado de todas maneras en desventaja. Ni así, porque aquí el tema consiste en lo siguiente. Ellos se repartieron con la cuchara grande los partidos, a los independientes le dieron una bicoca. ¿Qué me benefició? Que ahí hay un término perverso. ¿Qué me benefició? Que fuimos muy pocos candidatos. Entonces, los tiempos oficiales se repartieron entre muy poca gente y al ser muy poca gente nos tocó mucho. A ver, pero entonces tu iniciativa de perfección de esta ley, de perfeccionamiento de la ley, va justamente por tiempos en radio y televisión. Sí, bueno, va por equidad, por supuesto, en esos temas, sí. Va por no discriminación, te doy datos también. A ver. Fui el único candidato varón a diputado federal que su suplente fue mujer de más de 1,500 candidatos. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que mi suplente pudiera ser una mujer. ¿Por qué? Pues así está la ley. Bueno, pero eso es una locura. Bueno, así está la ley. Es una locura en N casos. Bueno. Y te pongo ejemplos. Ahí discrimina. Hay discriminación también en términos de militancia partidista. Ahora resulta que un militante partidista, de acuerdo a la ley, no puede ser candidato independiente, cuando eso viola precisamente el derecho humano de participación política de los ciudadanos militantes. Bueno, ahí tenemos otro punto, entonces. Tenemos el tema de las copias de las credenciales. No bastaban las firmas. A mí me pidieron el 2% de las firmas del padrón, pero tenían que venir acompañadas de copia simple, decía la ley, de la credencial de elector. Este fue uno de los requisitos más complejos. No te entendí. ¿Qué? Porque explícalo. Sí, te lo explico. La ley te pide las firmas de representatividad, sí, pero esas firmas tienen que venir acompañadas de copia de la credencial. Dime tú, ¿para qué quiere el INE una copia de la credencial si él tiene las credenciales y él las emite? Bastaban los datos de nombre, clave de elector y firma. Con esa información, el INE podía constatar que fueran reales. Se simplificaría eso. Claro, y eso es un requisito restrictivo, totalmente, y de lo más complejo, porque primero inspira desconfianza en el ciudadano. Y después, para efectos de presentarlo al INE, muchas de las firmas te las quitan porque no sacaste bien la copia. Ahora vamos a otro punto, y este es lo que ha estado pasando con esta, digamos, reacción de la partidocracia, como tú le dices, y que además es un término que me parece completamente Pero correcto. deja decirte por qué le llamo partidocracia. No, sí, estoy de acuerdo. Porque es una burocracia partidaria. Estoy de acuerdo. Y las burocracias están diseñadas para mantener el status quo, no para cambiarlo, mientras que los mexicanos estamos pidiendo cambiarlo. Por allí decía Octavio Paz que este asunto de la política debe empezarse incluso como si existe o no existe una clase política con intereses específicos. Pero es un tema a abordar. Vale. Pero la pregunta es, está el asunto de que la reacción de esta partidocracia ha sido justamente elevar el número de requisitos o las condiciones. El número de firmas o de personas que están avalando una candidatura independiente. Entonces, este 2% que a ti te piden, ¿tiene sentido? ¿No debería de bajarse también? ¿No es muy alto? 2% yo creo que lo pudimos lograr y creo que es válido. Si le quitas, es razonable. Si le quitas sí, las copias y si le quitas la territorialidad, que es otra estupidez que diseñaron los partidos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solo tenía que conseguir el 2% de las firmas, sino que tenían que estar distribuidas
en más del 50% de las secciones. De las secciones de un distrito. Sí. Y eso, con todo respeto a quienes diseñaron esta cosa, totalmente es restrictivo otra vez. O sea, oye, para eso voy a hacer campaña. Vamos a suponer que yo decidiera ser candidato a gobernador en Sinaloa, por decirlo nada más, para que no empiecen a especular, ¿no? Pero vamos a suponer, resulta que me piden también que tiene que ser de al menos la mitad de los municipios el recabado de firmas. Y entonces, oye, pues para eso voy a hacer campaña. Si yo las puedo conseguir en Culiacán, que es mi tierra y es donde la gente me conoce y la gente de Culiacán quiere que sea candidato, pues debería de poder ser candidato. Y lo demás, pues para eso voy a hacer campaña. Me queda claro. ¿Qué otro punto se incluiría entonces en esta iniciativa? Bueno, ya te decía el tema de equidad en radio y televisión. Yo no voy mucho por la cuestión de centavos, porque si le metes centavos van a querer muchos ser candidatos. Y entonces vamos a convertir el tema de los partidos, vamos a convertirlo, el problema de los partidos, en el problema de los candidatos independientes. Se va a empezar a convertir en negocio y eso no es bueno, ¿eh? Pero ahí lo que habría que pensar es, a lo mejor al revés, ¿no? Lo que pasa es que esta partidocracia, como tú le llamas, se ha servido con la cuchara grande. El financiamiento que se da a los partidos es excesivo. Esa es la segunda iniciativa que voy a presentar. A ver. Estoy pensando en presentar una iniciativa que le quite recursos a los partidos para gasto corriente. Es decir, no para gasto electoral. Yo les voy a dejar la lana a los partidos para gasto electoral. Y gasto corriente se los voy a reducir sustancialmente. ¿Por qué? Porque queremos que esto deje de ser una partidocracia, una burocracia partidaria. Mientras haya lana, seguiremos teniendo burócratas. Mi padre lo decía a su estilo. ¿Cuándo has visto que un puerco suelte una mazorca? Nunca. Entonces los partidos no la van a soltar, pues si están agarrados de ella. ¿Sí? Pero entonces ahí viene la pregunta elemental, mi querido Manuel. Si tú vas a presentar esa iniciativa en un Congreso que está dominado por la partidocracia, pues ¿qué posibilidades tiene de pasar? Ahí he puesto también a otro mensaje de mi padre. Mi padre nos decía, si el pícaro supiera las ventajas de ser honrado, sería honrado por picardía. Yo le voy a apostar precisamente. Eso suena muy bien, pero no es muy convincente. Pero yo le voy a apostar a que los partidos van a entender que les conviene. Imagínate que un diputado apoye una iniciativa en este sentido, lo van a levantar en hombros en su tierra. Le va a ir muy bien. Pues ahora sí que mira, se nos está acabando el tiempo y te emplazo a que una vez que la presentes veamos la reacción que hubo y ojalá que tenga razón, que tu papá tuviera razón. Bueno, yo le voy a apostar a convencer. Es obvio que no puedo vencer, pero además no creo en vencer, creo en convencer y ese va a ser mi trabajo en la Cámara. Lo estoy haciendo, hemos empezado bien, creo que hemos tenido capacidad de convencer y vamos a seguir trabajando en esa línea. Oye, pues te agradezco mucho la entrevista y además fue una entrevista muy peculiar porque tienes una voz de tribuno y entonces hiciste como una tribuna parlamentaria. Bueno, mucha suerte, Manuel. Gracias, Jaime. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.